y digo, joder, qué feo era. O sea, realmente parece que sí he mejorado un poco, no que mucho, pero vamos, creo que algo sí he mejorado. Entonces, lo que sí me hace y me llena siempre de ilusión es que durante todo este tiempo que hemos estado aquí, que yo he estado aquí en la facultad, que hemos ido llevando, y ahora viendo algunas caras de las que están por aquí, que yo no sabía que eran de esta promoción, como por ejemplo Angélica, como por ejemplo Diego, ha sido un placer compartir con ellos una parte de la docencia importantísima de esta facultad que por desgracia desapareció por cuestiones, que ustedes tampoco la tuvisteis, que era la inmunología, pero ustedes estaréis de acuerdo conmigo que la inmunología es totalmente esencial. Ustedes disteis inmunología en microbiología. En microbiología, luego se dio en parasitología, también se daba un poquito, pero en microbiología visteis la inmunología. Pero llegó un plan de estudio en el cual tuvimos inmunología durante cerca de 10 años, 10, 12 años, y que resulta que con los dos profesores de bioquímica que la compartí son de esta promoción. Por lo tanto, me ilusiona y me alegra muchísimo. Y también me alegra mucho ver otras caras en las cuales estoy compartiendo la labor empresarial. Porque a mí se me ocurrió tener la desafortunada idea de que hace 3 años montar una spin-off de esta universidad y que estoy sufriendo como ahora como empresario, ¿no? Entonces aquí tengo algunos compañeros de esta promoción, precisamente 2, que están sufriendo conmigo porque los 2 también están en el mundo empresarial, como es Ángel o como es Juan, en este momento. Entonces, pues bueno, me enorgullece mucho ver esas caras conocidas, muy conocidas, y que conste que a muchos de ustedes os he reconocido la cara. Lo que soy incapaz de ponerle nombre, lógicamente, pero mucho he reconocido la cara. Y ahora cuando en el vídeo ha salido una persona, digo, jolín, si es que no ha cambiado ni un ápice, luego a ver si lo vemos, porque es que no ha cambiado ni un ápice de lo que fue en aquel tiempo ahora. Eso quiere decir que el tiempo no pasa, en realidad. El tiempo no pasa. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice la doctora Toro, evidentemente nuestro pensamiento sigue siendo igual de joven de cuando ustedes empezaste. Enhorabuena y felicidades por los 25 años. Gracias, Mono. Tiene la palabra vuestro decano, Diego Guevara. Ilustrísimo señor decano, ¿se me oye bien? Compañeras y compañeros de la Facultad de Farmacia, queridos farmacéuticos y farmacéuticas de la promoción 87-88. Aquí empieza ya mi fallo histórico, porque empecé por no preguntarle a Esteban exactamente cómo medíais vuestra promoción, y discutía la cosa lógica. Estábamos en el 2012, 2013, 2012 menos 25, 1987. Luego esa cuando empieza. Luego me da cuenta que he programado mi memoria histórica casi con 5 años de adelanto. Por tanto, rectifico a la promoción 82, 83, 82, 83, 87, 88. Que además, curiosamente, después de ver eso, es mi promoción. Porque ustedes y yo casi llegamos a la Facultad de Farmacia en la misma época. Yo llegué como los malos estudiantes en septiembre del 81. Repetí y empecé el curso ya en el año 82. Eso hace que, bueno, algunas de las reflexiones y recuerdos que he tratado de poner aquí y planificar por escrito, pues a lo mejor no son los más aceptables ni los más oportunos. Pero comienzo diciendo, me cuesta trabajo hablar y prefiero no diluirme, por eso he preferido escribirlo. De bien nacido es ser agradecido, dice el refrán. Por ello, lo primero es agradecer a Esteban, a todos los miembros de la comisión organizadora, de los actos que se han establecido para celebrar vuestras bodas de oro con la facultad de plata, perdón, es que la mía está próxima. Por invitarme, a pesar de haberme soportado, no sé, como poco, casi toda vuestra carrera como decano de esta facultad, repito, por invitarme a participar en ello, aunque tenga que hablar, como me dijo Esteban,
porque os confieso un secreto, nunca me ha gustado hablar en público, fuera de mi clase. Y con los años, cada vez menos. Se debe ser consciente de nuestras propias limitaciones y siempre tengo temor a aburrir. Ahora no es que tenga temor, es que tengo verdadero pánico, porque después de la brillantísima, amena, simpática y cómica intervención que ha tenido nuestro amigo y compañero Esteban, después de las palabras de María Victoria y de Manolo, ya lo que tengo es terror por hablar en público. Pero como era un compromiso adquirido, no tengo más remedio, vosotros os lo digo. Dándole vueltas en la cabeza a lo que para vosotros, cosa difícil, podría suponer un día como el de hoy, me ha llegado a la memoria, ya flaca, pero todavía funcionando, el recuerdo de las bodas de plata de mi promoción. Fue por los años, bueno, corramos un espeso velo. De los días que duraron aquella celebración, fue una celebración larga, creo que tuvimos 3 días de huelga. De los días que duraron aquella celebración, repito, el recuerdo más satisfactorio es la sensación de reencuentro, de volver a ver y a contactar con compañeros y compañeras que no nos habíamos vuelto a ver en 25 años. Los inevitables comentarios: ¡qué bien te encuentro, Mari Carmen! Estás como siempre, Concha. Manolo, ¿cómo has crecido lo ancho? Oye, fíjate en las cumellas, están magníficas. Su marido no tanto. O confesaré un secreto. Las cumellas eran 2 hermanas de Orihuela, monísimas, de las que casi el 80% de los varones del curso, afortunadamente en mi época no había grupo, solo un curso, estábamos platónicamente, o estaban, yo ya tenía novia formada, estaba platónicamente enamorados de ella. Y lo digo platónicamente porque maldito el caso que le hacía a ninguno de los compañeros que intentaban acercarse con buenas intenciones. Y así, pues, etcétera, etcétera. Comentarios de todo tipo, como algunos que yo ya he recibido. Bueno, Diego, qué bien, ¿cómo está usted? Me alegro mucho de saludarlo. Eso entre vosotros se va a producir, seguro. O se ha producido ya. Está usted como siempre. Y dije, bueno, como mi padre contaba del borracho de su pueblo, el borracho de los pueblos pequeños siempre existía, el borracho del pueblo. Que los niños chicos, entonces mi padre cuando era pequeño, pues por las esquinas donde pasaba el borracho, le decía: Antoñico, te invito a un vaso de vino. Y el hombre contestaba: mentira, me da gusto. Pues lo mismo digo yo. El tiempo pasa, estoy igual, vale, pues mentira, pero me da gusto, gracias. Recuerdo eso, que ese encuentro, el encontrarnos con compañeros que de alguna manera habían hecho historia en la facultad, como aquel al que cariñosamente llamábamos el búho, porque se fijaba mucho y por lo menos de lo que era la facultad veía bien poco, porque se tardó entre 15 y 16 años en terminar la carrera. Y en ese momento, en el reencuentro, enorme satisfacción de que se había transformado en un profesional de enorme prestigio. Realmente el caso del búho en mi época no era el único, era muy frecuente la existencia de algunos o varios, lo que llamamos estudiantes perpetuos de farmacia. Estudiantes que, afortunadamente para ellos, desde antes de comenzar la carrera, el porvenir resuelto. Le estaba esperando la farmacia de papá o la farmacia de mamá, o lo que era en muchos casos, la segunda farmacia mantenida por un regente mientras el niño terminara la carrera. Y ellos lo tenían bien claro. Como estudiantes vivían como rajar, tenían más medios económicos que la inmensa mayoría. Los pocos que yo conocía con Concha en aquella época no tenían. Y su filosofía era: ¿para qué voy a terminar? Si puesto termine la carrera, lo que me espera es meterme en el pueblo y ponerme a trabajar en la botica. Se acabó. Mientras mi padre o mi madre aguanten, aquí sigo yo. Y efectivamente era típico el que duraba 15 o 16 años. Pues bien, alguno de ellos terminó en mi promoción, nos encontramos. Y bueno, pues efectivamente, todos los años que tardó no eran nada más que una pose, porque luego una persona tremendamente capaz y un magnífico profesional. En fin, el encuentro fue una experiencia magnífica, que creo que es lo que todos vosotros estáis deseando experimentar
en cuanto dejemos tiempo para ello. Y estoy seguro que es, si no la única, la principal razón de que hoy os encontréis aquí. En otro orden de cosas, quiero felicitar y, como no, agradecer y expresar mi orgullo de que habéis contado conmigo. Digo, felicitar, repito, a los organizadores de estas bodas de plata, de estos actos conmemorativos, y a la propia promoción. El inconveniente de hablar el último es que los demás te pisan la idea y te suelen repetir, pues el éxito que esta convocatoria ha tenido. Según noticias me daba Esteban, creo que ha sido la respuesta más abundante, de las más, o si no la más abundante, la más que se ha producido en actos similares en años anteriores. Por tanto, mi felicitación por el gancho que han tenido los organizadores, mi felicitación por la respuesta que han recibido de todos vosotros. Ante esta respuesta masiva por vuestra parte, he llegado a pensar si no soy todos un poco masoquistas. Pues después de los disgustos, y está claro que no voy a entretenerme en repetir lo que hemos ido viendo en el vídeo, de las palabras magníficas de Esteban y de María Victoria y Manolo, digo, estoy seguro que después de los disgustos, unos más, otros menos, que todos habréis recibido durante la carrera, más por parte de uno, menos por parte de otro, a lo mejor mucho por parte del decano de la época, todavía persiste las ganas de volver con la facultad. Pero no, nada de masoquista. Simplemente la memoria humana suele, aunque no siempre, tener esos caprichos. Con el tiempo se ha dicho ya, pero como está escrito lo digo, lo repito, los malos momentos se olvidan y en cambio se retienen los buenos. Eso se dice al menos y la mayor parte de las veces, ¿verdad? Aunque no siempre. Efectivamente, no siempre se olvidan los malos recuerdos, ¿verdad, Esteban? No has olvidado, porque el otro día me lo recordaste, la bronca que te metió el decano el día siguiente del sainete, porque la facultad, después del evento, había quedado prácticamente como un cuartel robado, hecha un verdadero asco. Lo curioso era que el único de los organizadores que estaba recogiendo algo eras tú. Los demás estaban tranquilamente en el jardín completando la dosis correspondiente y obligatoria de copitas, cervecitas en compañía. Y se habían ido tranquilamente de Rosita. Injusticia de la vida, Esteban. A mí esa circunstancia se me había olvidado, por lo que veo aquí no. Espero de todas formas que este recuerdo haya quedado como una simple anécdota, hasta cierto punto divertida, de tu año mozo. Supongo que algunos, más, espero que muy pocos, tuvieron algún que otro contratiempo con el decano. A todos mis disculpas. Y piensen una cosa que quiero aclarar ahora. Una cosa era el decano y otra distinta, aunque parezca una contradicción, en el carácter al menos, era Diego Guevara. Pero la responsabilidad del cargo, en muchas ocasiones, no me permitía, como imagino le pasa a Pepe y a todos los que han pasado por ello, mostrarme tal como yo realmente soy. Como aclaración, por ejemplo, deciros que en mis tiempos de estudiante, ya sabía inventar apóloga, fui hasta Tuno, pero Tuno de la Facultad de Farmacia de Granada. Tuno del que llevaba el pandero, ya sabéis que era el único que se incorporaba porque no sabía hacer otra cosa, y el que se dedicaba a dar el panderetazo para recoger dinero. También fue actor. Representé, ya se ha citado aquí, el papel de don Federico Mayor Zaragoza. Fijaros en aquella época, el catedrático más joven de España. Llegó a Granada como catedrático de bioquímica con 29 años. Alto, moreno. Su padre dueño de antibióticos españoles. En fin, os podéis imaginar la revolución que ocasionó. Bueno, pues yo me tocó el papel de representar a don Federico Mayor Zaragoza en el sainete, el primer sainete que se celebró en una facultad de farmacia. Porque aunque sea modesto, mi promoción, además de crear la turma, creó la tradición del sainete.
bien entendido que con otro estilo distinto que después encontré en Sevilla, pero el sainete. Y en ese sainete tuve una larga intervención. Recuerdo incluso íntegramente el monólogo que me tocó hacer. Hacíamos una pequeña parodia de cada profesor. Y mi monólogo consistía en, textualmente, si eres guapo y eres rico, ¿qué más quieres, Federico? Difícil, ¿verdad? Bueno, pues os cuento un secreto. Cada vez que me he topado a lo largo de los años posteriores, ya como catedrático, don Federico fue rector de la Universidad de Granada, fue ministro de Educación, director general de la UNESCO, pues tuvimos ciertos contactos profesionales, sobre todo arrimándonos que nos diera ayuda para investigar. Y cada vez que nos veíamos, veraneaba cerca de Motril, nos veíamos a veces tomando cervecitas por la zona, y cada vez que me veían decían, hombre, aquí está mi socio. Lo decían con cara risueña, pero yo me parece que no le hizo mucha gracia en aquella época. Después de todo eso, pedí otra vez disculpas al que tuviera conmigo más o menos los rifirrafes. Espero también, la esperanza nunca se pierde, que como contrapeso alguno acuerde o se recuerde algo positivo en su relación con el decano de la época. Estoy seguro que todos ahora guardáis muy buenos recuerdos de vuestra etapa estudiantil en nuestra Facultad de Farmacia, porque como ya se ha dicho, aunque sea muy manido, es decir, ese dicho, es cierto. En ella pasasteis los mejores años, o casi los mejores años de vuestra vida, los años de estudiante. ¿Y qué recuerdo tengo de la época? Poco puedo añadir, que ya no se haya hecho de forma exhaustiva, pero lo analizaré desde mi punto de vista y de forma muy rápida. Durante aquellos años, que como decano me correspondió vivir más intensamente probablemente la vida de la facultad, seguro que hubo momentos muy difíciles, pero también fueron momentos muy felices y gratificantes. Aquí mi memoria sigue la regla general. Los difíciles los he olvidado. Me quedo con los felices. Con una facultad joven, muy joven. Ya se ha insistido. Vosotros la habéis padecido mejor que yo, para que os lo voy a recordar. Incompletamente estructurada, con déficit profesorado, con instalaciones aún incompletas. Eso ya cuando estábamos aquí. Yo recuerdo, y vosotros también lo padecisteis en su momento, mi llegada a Sevilla, en aquella época profesor de parasitología, ya estaba don José Manuel Úbeda. Don José Manuel Úbeda tenía como despacho el comedor de su casa. Solo podía venir a la Facultad de Matemáticas, donde dábamos clases, dar clases, atender a algunos alumnos en los pasillos y para usted de contar. Cuando yo me incorporé, después de mucho de regalar al decano Ignacio Carrizosa a ver al rector, conseguimos que en la antigua fábrica de tabaco, donde estaba lo que existía de Facultad de Farmacia, pues nos cedieran un local de 3 por 3 metros cuadrados, sin ventanas, eso sí, una claraboya con cristales muy bonitos en el techo, una mesa y un par de sillas. Y así poco más o menos estábamos todos, estabais vosotros itinerantes de un lado para otro, los distintos centros que nos acogían, y hasta que dimos en el 83 el gran paso de pasar a la facultad nueva, que a ustedes lo pillaron de primera mano, un paso que alivió, pero fue también agobiante. Departamentos, centros que empiezan a constituirse, que empiezan a formarse, y poquito a poquito pues fueron ustedes los pioneros, los que sufrieron fueron un poquito conejitos de India para ir nosotros también aprendiendo a utilizar de forma racional las nuevas instalaciones. No quiero decir con esto que todo el tiempo pasado fue mejor. Actualmente nuestra Facultad de Farmacia, también se ha dicho, está muchísimo mejor que entonces, con un gran nivel docente e investigador, que hace de ella una referencia. Pero yo creo que en nuestra época había más espíritu, más unión y más colaboración con lo que eran las cosas de la facultad, tanto por parte del profesorado, como del PAS, como sobre todo por parte de vosotros los alumnos. ¿Será verdad esto de que cualquier tiempo pasado fue mejor? Creo que no. Cada tiempo tiene sus afanes,
tiene sus cosas mejores y sus cosas peores. Entonces, ¿por qué guardo estas impresiones? ¿Eran realidad o son fantasías mías? Posiblemente la razón esté en que entonces, como vosotros ahora, recordando vuestra época, pues tenía entre 25 y 30 años, menos. Sí, la primera vez que nos vimos yo tenía 39 años, casi un chaval. Ahora han pasado algo más y sigo siendo un chaval con bastante más experiencia. Y posiblemente lo que añoro es como vosotros, ¿os recordáis? Los mejores años de vuestra vida, los de estudiantes. ¿Por qué? Por la edad, fundamentalmente, por la libertad y por la falta de responsabilidad. Yo por lo menos los recuerdo seguramente desde esa perspectiva por los años. Espero que fuera un poquito más serio con la responsabilidad y que cumpliera un poquito, medianamente bien, el encargo que en su momento me dio esta facultad. No puedo dejar de recordar específicamente, ya se ha citado, personas. Víctor, el inefable Víctor. Y he visto que vosotros lo habéis recogido y que habéis captado en ese sainete, en esa parodia, maravillosamente bien el espíritu de lo que era Víctor. Pepe, el gran consejo. Esperanza, que por cierto se jubiló, jefa de secretaría, y no, la verdad, perdió la pista y no sé qué fue de ella. ¿Qué decir de Elisa Maluenda? Mi secretaria de facultad, mi amiga, mi confidente en temas oficiales. Se ha dicho de ella, efectivamente, que poca gente, sobre todo los estudiantes, la conocían. Creo que a ella le pasaba un poco, me pasaba a mí como decano. Había que jugar e interpretar el papel de profesor, independientemente de lo que a uno como persona en cualquier momento le gustara. Porque era una persona extraordinariamente abierta, amable, cariñosa, eficaz. Eso sí, con un carácter fuerte de 1000 pares de demonios. Pero, sabiéndola entender, era una amiga, bueno, no me quiero emocionar, maravillosa. También hay que romper una lanza, porque también se ha dicho. El famoso departamento de Farma, de Coco. Simplemente os digo que venían de una escuela, todos, era la escuela de don Jesús Cabo Torres, catedrático de Farma, no digo nada. Ya me hubiera gustado vosotros, a mí, en aquella época, que no diera clase Elisa Maluenda, María Victoria Toro, María Jesús Ayuso y don Jesús Cabo, pues que se hubiera trasladado a Sevilla, aunque no existiera. Tuvieron una buena escuela y, bueno, pues aprendieron que tal vez la mejor forma docente y para enseñar era ser estricto. Es verdad que todos éramos en aquella época y nos padecisteis. Vosotros sabéis que el profesor tiene 3 etapas, según dice, a medida cuando entra al principio, eres Sancho Bravo, cuando ya tiene cierta experiencia, Sancho el Fuerte, y cuando ya llega a otra cierta etapa, donde tienes todavía mucha más experiencia, eres Sancho Panza. Y claro, a todos vosotros os pilló casi todo el Sancho el Fuerte. Manolo lo ha dicho, aquí se ha dicho que fue uno de los exámenes más largos. Yo simplemente digo una cosa, si yo pusiera ahora a los alumnos actuales un examen del tipo que ponía en vuestros tiempos, a mí me corren a gorras, eso está más claro. Hemos, desgraciadamente, tener que ir bajando el nivel. Simplemente otro punto, me viene en la memoria. Vuestra promoción fue pionera en muchas cosas, entre otras en el uso fraudulento de las nuevas tecnologías que después había, porque lo que nos ha dicho Esteban y hemos estado recordando, posiblemente uno de los primeros casos, al menos descubiertos, de nuevo sistema de coqueteo a través de Radio Macuto, fue en vuestra época, era en botánica y no sé si os pilló a vosotros. Fue, no sé si en vuestra época, la persona accidentada que le dolía el oído y que el inefable Pepe, con la vista que tenía, lo localizó. Bueno, también fui pionero en la modificación de los temas de copia y pega. Termino
para volver a agradecer vuestra colaboración en la época difícil que a mí me tocó como decano y a vosotros como profesores. Seguro que sin vuestra colaboración las cosas hubieran sido mucho más difíciles, y no quiero robaros más tiempo para que tengáis más, a fin de que hagáis lo que yo os decía, lo que venía a buscar, hablaros, preguntaros por la familia, qué bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias. No sé cómo calificar mi sentimiento ahora. Si Diego decía que tenía pavor, después de otra intervención más, no sé yo cómo me siento. Señor decano, señora madrina, señor padrino, Esteban, señor profesor Moreno Toral, organizador del acto, básicamente el organizador, que se ha presentado ante mí, con el que yo he dialogado, profesores, compañeros de la promoción, y algún cónyuge que también anda por aquí, señores y señores. Debo dejar claro desde el principio que cuando hace 3 años me enfrenté a esto por primera vez, yo hice un esquema de intervención que lo hice muy rápido, de lo que a mí me sugería este acto. Y básicamente, después de cada año, lo que he hecho siempre es hablar con la persona que organiza para ver quiénes son los que venían y ver si me suscitaban las mismas ideas que aquella primera vez me suscitaron, ¿no? Y básicamente tengo que decir que sí. Así que, aunque lo retoco, le doy algún detallito más y lo amplío un poco, básicamente estas son mis sensaciones ante este acto de bodas de plata de una promoción a la que conocí, en cada caso, hace 25 años. Quiero empezar mis palabras. También debo decir que lo debo escribir porque yo tengo poco sentido del humor, y me tomo estas cosas un poco en serio y no me gusta desviarme del tema, ¿no? Quiero empezar mis palabras, desde luego, agradeciendo a los organizadores, ¿no?, de este acto tan emotivo, por su esfuerzo, por su interés y por su sensibilidad. De su sensibilidad quiero destacar la elección de los padrinos y el poder dar la oportunidad al decano de entonces de intervenir en esta mesa. Manuel Mejía, Victoria Toro y Diego Guevara. Magnífica elección. Son personas absolutamente significativas en la vida de esta facultad, que yo considero todavía joven, pues aún estamos por aquí los que fuimos testigos de su nacimiento. Yo viví el nacimiento de esta facultad, entre otros. Y magníficos profesores. Los buenos profesores no enseñan, se aprende de ellos. Los buenos profesores, como ellos, simplemente son. Ellos pertenecen a vuestra memoria colectiva y son, como vosotros, parte de la historia viva de esta facultad de farmacia. Y agradezcámosles sus emocionantes y emotivas palabras. Bien, nos quedan 6 horas, hemos dicho, ¿no? De todas maneras, a todos felicidades. Las palabras que siguen tratan de relacionar a todo lo que representa este emotivo acto. Vosotros, en primer lugar, pero vosotros y ese enigma que es el tiempo que pasa y que al reparar en ello nos hace pensar y conmovernos. También a los profesores que nosotros representamos y nuestra relación con vosotros. Y todo ello con el trasfondo de unos años inolvidables que os ayudaron a ser lo que sois, farmacéuticos competentes y, estoy seguro, personas entrañables. Porque hoy, efectivamente, es un día especial. Conmemoramos los 25 años de vuestro ejercicio profesional. Y esto convierte a esta mañana y a esta incipiente tarde en un momento mágico. Un lazo de tiempo extraño en el que vivimos a la vez los 3 tiempos gramaticales. Tenemos absolutamente presente aquellos días pasados en que estudiasteis la carrera y empezaste a vivir como adultos. Aquellos días evocadores, días claros, tan llenos de ilusión y de esperanza. Como diría Antonio Machado, aquellos días azules y aquel sol de la infancia. Aquellos días de estreno. ¿Estáis viendo esos días? Parece que no fue ayer sino hoy, y sin embargo no os podéis sustraer a proyectar en el futuro, que esperamos todavía largo y lleno de contenido, toda aquella primera inspiración junto a la experiencia y sabiduría que os ha enriquecido. Pasado y futuro unidos hoy en un momento de nostalgia, de añoranza, pero también lleno de esperanza y preñado de creatividad que nos llena el hoy de vida y nos hace creer
hoy que sois inmortales. Felicidades. Dice la canción que se ha hecho tópico que 20 años no son nada. Y puede ser verdad. Para mí no son nada porque admiro en vosotros el espíritu de antaño, vuestra ingenuidad, vuestro carácter emprendedor. Carácter emprendedor para pasarlo bien, pero también para buscar con ansias un lugar en la vida. Y para hacerlo a la vez que pasarlo bien. Como si la juventud siempre nos quisiera decir que no se puede llegar a ser alguien, un personaje en la sociedad, sin abandonar el carácter festivo inherente a toda actividad humana, casi como si de un juego se tratase, quitando dramatismo a la competencia vital y añadiendo el componente más significativo de la juventud, su carácter solidario, su necesidad de incluir a todo el grupo en las actividades que se realizan, su punto de vista coral para incluir a todos en la promoción de cada uno. Y así, con el transcurrir del tiempo, acrecentasteis los conocimientos adquiridos en la carrera y madurasteis, sin abandonarlas, esas cualidades propias de la primera hora, llegando a convertiros en las espléndidas realidades personales que hoy sois. Así que 25 años no son nada si habéis conseguido, como creo, llegar a ser sin dejar de ser, sin perder la impronta que los años juveniles os caracterizaron. Por otra parte, efectivamente, toda realidad vital es ambivalente y se puede decir que desde otro punto de vista que 25 años son mucho. Mucho porque es mucho lo que habéis aprendido en el sentido profundo y amplio del término.